entonces, ¿qué asesoría puede dar la Policía Nacional sobre el bullying? ¿Y a dónde lo va a hacer? ¿Adentro? ¿O cómo lo va a hacer? Realmente me resulta insólita una noticia dada por el ministro sobre esto. Y creo que es importante señalar. El bullying no se va a resolver con represiones. El bullying no se va a resolver con medidas coercitivas. Y si no, quiero recordarles un caso en donde la policía interviene en cuanto a la violencia que ocurrió hace un par de años en la ciudad de Nueva York. Una niña de 12 años, así como lo escuchan, una niña de 12 años fue arrestada por la policía y retirada del centro educativo, esposada. ¿Qué es lo que había hecho la niña? Había puesto en la carpeta: yo amo a María. ¿Y cuál era la falta de la niña? Estaba destruyendo un bien del colegio. Y como la policía está a cargo de la seguridad también de los bienes de la escuela, la niña fue denunciada y retirada con las condiciones que le dieron. Es que estas cosas pueden ser posibles, son posibles en la medida que no se sepa regular las cosas. Y si se le da carta blanca para que la policía pueda hacer estas cosas, es el riesgo que se está corriendo. Ellos no van a discriminar qué es lo mejor o lo peor, simplemente van a acatar una disposición. Y por eso la norma que ya se va a dar y el reglamento que se debe dar más adelante debe ser en ese caso lo más visionaria posible. Creo que es suficiente decir de que la dinámica social y psicosocial del bullying es tan extensa, tan complicada, que difícilmente una norma puede contenerla. Pero tenemos que hacer lo imposible para que esa norma sea, en lo posible, siempre lo más sabia, lo más inteligente, lo más proactiva, no lo contrario. Entonces, grosso modo, hemos querido en esta mesa exponer un poco las ideas que el observatorio tiene sobre la ley, a quien reiteramos nuestra bienvenida y nuestra satisfacción, porque en realidad nos sentimos un poco partícipes de esta concreción, porque hemos estado empeñados en este logro, que no hubiera sido posible si no encontramos personas como la doctora Alda Lazo, que el mismo día que conversamos en un foro, ese mismo día me dijo: Julio, vamos a trabajar una ley. Ese mismo día. ¿Cuándo ha sido eso? El 15 de noviembre del año 2010. Fíjense el tiempo. Pero también esto se viabiliza gracias al empuje que tuvo el congresista Leonidas Cano. Y también a una coincidencia o no, pero saludable, de que Alda es vicepresidenta del Congreso de la República, la segunda vicepresidenta, lo cual hace que gracias a su cargo muchas cosas se hayan hecho posible, pero siempre animada y motivada a que la calidad de vida de los niños y de los jóvenes es el punto central. Y nos sentimos gratificados también porque gracias a esta comunión de esfuerzos el tema del bullying ha sido puesto en la agenda social, que era una cosa de la que nosotros veníamos luchando hace tiempo, que se visibilice, y creo que lo hemos concretado. Eso es todo lo que puedo alcanzar en nuestra opinión sobre lo de la ley y nuestras perspectivas que tenemos en torno a ella. Gracias. Antes de ceder la palabra a las inquietudes y preguntas de los miembros de los medios de comunicación, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer al Banco Central de Reserva del Perú, ahí esta hermosa sede del Perú, que es de los trabajadores, sobre todo en la persona del doctor Richard Tori, quien es colega nuestro, es psicólogo, y gentilmente ha concedido el uso de sus instalaciones para esta conferencia de prensa. Pero también mencionar que muchos de los miembros del observatorio somos par decanos del Colegio de Psicólogos, y con esta ley hemos hecho realidad un proyecto, un anhelo largamente acariciado durante muchos años. Me refiero esta vez sí a la plaza orgánica dentro de lo que son los colegios estatales, que ha sido una labor tan difícil realmente de conseguir en nuestro país, pero que por fin, gracias a esta ley, ya es posible.
creo que este es un hecho que hay que resaltarlo y que bien vale la pena pues mencionarlo. Entonces, a continuación, aquellos miembros de los medios de comunicación que quisieran formular alguna inquietud, los miembros de la mesa, está abierta la posibilidad de que puedan preguntar. Y en general al público presente también. Doctor, yo no vengo como medio de comunicación, simplemente como madre, como ama de casa, de colegios particulares. Sé que ustedes han hecho mucho en relación a todos los colegios estatales, pero también los particulares también hay. Y mi mayor preocupación como madre es puntualizar, o que me puntualicen con relación a las medidas, me dice ahora, correctivas, ya no sancionadas. Estuve leyendo, me tuve la molestia de tener esta ley acá. En las medidas de sanción que van a exigir es con relación a los 15 días de suspensión al niño que comete este tipo de exceso. Entonces, ¿cuáles serían las correctivas, doctor Julio? En el sentido de que, ¿qué otras medidas? Porque me parece muy fofa la ley, en el sentido de que no dice específicamente qué sanciones, o en este caso, qué medidas correctivas se tomarían con relación a nuestros hijos. Porque yo no me he tomado solamente como víctima, sino también como, quién sabe, nosotros mismos tenemos hijos que de repente cometen excesos, sin cometer tampoco infracciones. A eso me refiero, eso me preocupa más, sobre las medidas correctivas o sancionadas que se van a dar, ¿no? O a los adolescentes, que empiecen a primaria, secundaria. Al parecer siempre este imaginario de lo correctivo de la sanción está relacionado a castigo físico, de alguna manera, pero no es así, para nosotros no es así. Cuando hablamos de una medida correctiva, estamos hablando, por ejemplo, de un llamado a atención, que no tiene que ser intimidante, sino un llamado a atención asertivo, en donde se le tiene que señalar en qué consiste el error, la práctica de no respeto a la convivencia, no respeto a la diversidad, etc. En eso consiste. El observatorio no comparte la idea, por ejemplo, de sanciones como la suspensión, ni mucho menos la expulsión, porque esto es totalmente contradictorio al espíritu de la ley de educación que consagra la obligatoriedad, ¿no? No tendría sentido. Sin embargo, algunos han especulado sobre esto. Incluso en un medio en donde yo participé, la contraparte decía expulsión, ¿no? Yo no le contesté allí porque no había condiciones, pero fíjense, quiero solamente hacerle ver lo siguiente: lo expulsan al estudiante por ser un agresor, porque las víctimas no lo van a expulsar. Lo grave en la víctima es que se suicide, ¿no? Entonces queda eliminado de otro modo del centro educativo. ¿Dónde va este chica que se ha expulsado? A otro colegio irá, porque tiene derecho constitucionalmente a la educación. Lo vuelven a expulsar. Y así, ¿hasta dónde? ¿Y hasta cuándo? Lo que estamos haciendo es estigmatizar al agresor y prácticamente lo estamos empujando a un tobogán en donde no sabemos a dónde acabará. Por eso las medidas aversivas, las medidas sancionadoras de este tipo no las compartimos. El trabajo de convivencia lo que trata es de institucionalizar una práctica que no existe en las familias tampoco. Por eso la congresista Darazo hablaba antes de la importancia del trabajo educativo. Ni los psicólogos ni los profesores pueden únicamente dedicarse al trabajo en el ámbito educativo, sino tienen que trabajar con los padres de familia. Anticipadamente yo puedo decir que no todos los padres de familia se van a venir a este trabajo. En los colegios particulares, por ejemplo, hace poco un padre de familia decía: muy bien, muy interesante lo que se dice, pero yo creo que esta responsabilidad es de los profesores, no de los padres de familia. Y acá está la psicóloga en donde se dijo eso. No estoy trayendo de los cabellos nada, eso fue lo que se dijo. Yo digo, ¿cómo los padres de familia podemos aplicar una responsabilidad tan seria que es la de educar a nuestros hijos? Entonces la convivencia tiene que instalarse allí, lo cual supone parte del problema que mencionó también la congresista.
violencia familiar, porque ahí estamos tocándole la puerta de la violencia familiar. ¿Cómo resuelven los padres los conflictos entre ellos y de ellos con sus hijos? Entonces, allí tiene que comenzar el cambio también. Yo no puedo tener un discurso ambiguo, decir algo y hacer otra cosa. Lo que en psicología social se llama disonancia cognitiva. Yo tengo que ser coherente y consistente con lo que digo, ¿no? Entonces, eso es más o menos medidas correctivas, decirle lo conveniente. Pero ¿cómo sería, doctor, el psicólogo del colegio, no sé quién estaría a cargo de tocar la puerta, el papá o la mamá de ese niño agresor, y decirle qué les pasa o qué sucede, cómo remediar? O sea, yo no quiero que sea tan invisible las cosas, quisiera ver en concreto. La ley habla de la constitución de un centro de convivencia, en donde están involucrados todos los agentes que había señalado la congresista. Yo únicamente decía de que ahí faltaría la incorporación de los estudiantes. Esa institución es la que se va a encargar de ver todo el tema de convivencia, y el tema de convivencia es preventivo para la práctica del bullying. La congresista quería dar una opinión. Solamente para apoyar, en el artículo 4 de la ley que tú has leído, ahí dice claramente el Consejo Educativo Institucional. El Consejo Educativo Institucional de cada institución educativa realiza, además de sus atribuciones, las acciones necesarias para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia. O sea, va a haber un consejo, cada colegio va a tener su consejo educativo institucional. Ahí nos dice, acuerda, ese consejo donde va a estar el director, donde van a estar los padres de familia, donde están los profesores, los auxiliares, no hemos tenido en cuenta ni a los alumnos ni a la movilidad escolar, que sería lo que nos falta, pero no necesariamente no van a estar, porque el reglamento, esto es la ley, una ley después ya tiene el reglamento. En el reglamento ya se dicen las cosas específicas, una ley no es un reglamento, la ley tiene que ser general, y ya en este consejo educativo, en cada colegio, ahí dice, vamos a dar las sanciones que correspondan, pero el Ministerio de Educación tiene que dar primero un protocolo, porque cada centro educativo va a tener que dar las sanciones, pero de acuerdo a lo que el Ministerio de Educación también nos va a dar directivas específicas. Y yo creo que más bien lo que se tiene que tratar es, como bien lo ha dicho también el doctor Julio César, la prevención es darle al alumno, en primer lugar, talleres, el boletín que se va a dar, para que los padres de familia se vean involucrados en esto, los alumnos se vean involucrados. Me decía una madre de familia, decía, mira, como ya está en el ambiente, en el mes de marzo que comenzó el año escolar, ya habíamos puesto en el tapete que se iba a dar la ley del bullying, contra el bullying. Ustedes con el trabajo del observatorio que viene por años trabajando este tema, los psicólogos y bueno, la sociedad en general ha sido sensibilizada a través de que ya estábamos trabajando una mesa contra el bullying. Inclusive nos llamaban al Congreso y nos decían, mándenos ya lo que tienen. Nosotros dijimos, no, todavía estamos preparando la ley. Pero llamaron a los alumnos del colegio y les decían,